tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Una nueva edición de Voz y Voto desde la redacción de La Voz del Interior, siempre por la pantalla del 12. Hoy sin Florencia, que se tomó una semana, pero ya volverá la semana que viene. Nosotros tenemos un programa muy interesante, vamos a tocar varios temas, pero decidimos arrancar con un tema que, bueno, tuvo repercusión esta semana, por supuesto, por el Día de la Memoria, el 24 de marzo, y también porque el Gobierno Nacional, bueno, quiere instalar un debate que hoy vamos a tratar en el programa. Y les decía que es especial porque nos acompaña en este primer bloque Jaime Díaz Gavier. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Un juez muy importante del Fuero Federal aquí en Córdoba, que el 1 de abril se jubila definitivamente después de que el gobierno aceptara la renuncia Así es. y que deja detrás un legado muy importante, cosas que vienen a la mente rápidamente. La primera sentencia contra Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba, uno de los líderes de la dictadura militar, que marcó historia aquí en nuestra provincia. Pero también usted tiene, y lo vamos a hablar, una postura política, bueno, muy personal sobre los últimos gobiernos, y por eso le voy a preguntar sobre Milei. Le pregunto para arrancar, ¿vio el video que emitió el gobierno hablando de la memoria completa de esta batalla cultural que quiere dar sobre la dictadura militar, la última Sí, dictadura? sí lo vi. ¿Y Sí lo qué le vi. pareció? Muy malo. Realmente porque me parece que implica un retroceso en un proceso que la sociedad argentina ha adoptado como legítimo y como propio, que era el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura cívico-militar que el país sufre, particularmente a partir del 24 de marzo del 76 hasta diciembre del 83, pretendiendo equiparar lo que es el terrorismo de Estado, que con toda la crueldad que implica el Estado convertido en un delincuente, con todo el aparato de poder que el Estado tiene, equiparándolo con los delitos cometidos por bandas de delincuentes, terroristas, que no dejaron de ser en definitiva particulares como otros delincuentes que salieron a cometer delitos muy graves, por cierto, muchos de ellos, pero que son delitos que de acuerdo a la legislación internacional son delitos que están prescriptos en todos los países civilizados del mundo. Sus sistemas penales contienen esta distinción de delitos De lesa humanidad, claro. imprescriptibles como los de lesa humanidad o prescriptibles como los delitos comunes, por decirlo así, aunque fueran gravísimos, del Código Penal. Usted lleva 32 años en la función, ha vivido varios gobiernos, bueno, y tiene experiencia personal de lo que ha pasado desde el regreso de democracia hasta ahora. Así es. ¿En qué lugar pone el gobierno de Milei en relación a la defensa de la institucionalidad, la defensa de los derechos humanos? Hay algunos muy preocupados por una forma de encarar todo el tema. ¿Usted qué opinión tiene hoy? A mí me parece en lo específico de los derechos humanos, me parece que el gobierno, tal como le decía recién, está en un proceso de desconocimiento, casi en algunos aspectos negacionista, de lo que significó la dictadura cívico-militar con relación a los derechos humanos, ¿no? Claramente. En otros aspectos, me parece que el gobierno encarnado por Milei está poniendo seriamente en riesgo el sistema institucional argentino, que tanto nos ha costado al pueblo argentino, a todos nosotros, los que hemos vivido más años lo tenemos muy claro, desde aquella terrible periodo de sangre y terror de la dictadura, lo que le ha costado al pueblo argentino recuperar esas instituciones que son la única garantía que tenemos de que usted puede opinar y que no lo maten por eso, y que usted necesita trabajar o que el Estado debe proveerle mecanismos para educar a sus hijos, para comer, nada más y nada menos, y que para los jubilados, por ejemplo, cobren una pensión digna, que no es un problema solo, sobre todo, no es un problema solo de este último gobierno, viene arrastrándose hace mucho, pero me parece que en estos momentos ha adquirido ciertos visos de indiferencia por la suerte de muchos millones de personas que literalmente creo que hoy no pueden comer.
¿Qué no les cosas, alcanza para curarse. institucionalmente, qué cosas le preocupan de este gobierno? Me parece que hay un desconocimiento, más que incipiente ya, de las instituciones del Estado. Me parece que los jueces de la Corte no pueden ser designados por decreto, y no es que me parezca a mí, lo dice expresamente la Constitución Sí, tal cual. Nacional. Entonces, hay o que se apruebe un acuerdo con el Fondo Monetario Sin pasar por el Congreso Internacional, como sin ley. pasar por el Congreso como lo Como establece establece una ley de la una ley. nación. Y me parece muy penoso también que haya los representantes, digamos, del pueblo argentino, los legisladores, la Cámara de Diputados de la Nación específicamente, que es por donde entró este decreto autorizando el acuerdo con el fondo, que esos representantes del pueblo también prescindan de lo que dice la ley y aprueben un decreto de ley que no puede aprobar. No sé si el convenio es bueno o malo, yo no soy Está bien, sí se economista, entiende, si no, pero tiene un mecanismo y las no se está cuestiones- aceptando. Entonces hay diferentes ejemplos de esta violación, le diría, desconocimiento de lo que es nuestro orden institucional y constitucional, ¿no? Y le hago una pregunta un poco más analítica. ¿Por qué cree que la gente, que lo votó masivamente a Milei, sigue manteniendo cierto apoyo cuando hay situaciones como las que usted dice que son alarmantes en muchos casos, ¿no? ¿Qué analiza usted en lo que está pasando en la sociedad? Evidentemente la sociedad está enfrentando un nuevo proceso, una nueva situación que viene de periodos anteriores, periodos digo, más de uno, donde realmente las cosas no anduvieron bien. Claro. Digamos, y la promesa de que se van a arreglar y de que se pueden arreglar simplemente denostando al orden anterior Sí. y a quienes lo encarnaron o lo llevaron adelante, me parece que en un país, en una gente muy decepcionada con lo que nos había pasado, esta promesa disruptiva, bueno, apareció como una esperanza. En lo personal, sinceramente le digo, me parece que esa esperanza yo no la veo cumpliéndose, ni me parece que los acuerdos y promesas que se están haciendo desde el punto de vista económico vayan a tener un buen resultado, siquiera lo tuvieran. Pero lo cierto es que la gente está en una situación de dificultad absoluta para llegar a fin de mes. Sí, claro. Es decir, una cosa muy penosa, está en dificultad para comer, para tener la asistencia médica, para poder mandar sus hijos a la educación pública. Yo sinceramente no veo un país que esté dirigiéndose a una solución de esperanza. Está ¿no? bien. Lo llevo ahora a la justicia. El primero, decíamos, el 1 de abril se retira, pero bueno, tiene una larga trayectoria. Desde que ingresó, debe ser cuando apenas se recibió, no sé, hasta hoy. Bueno, digo, tiene muchos años de recorrido en tribunal y ha tenido muchas historias. ¿Qué justicia encontró y cuál deja, digamos? ¿Siente que evolucionó, involucionó? ¿Es crítico de lo que está pasando? Es una institución que hoy en las encuestas tiene una credibilidad baja, ¿no? Los jueces están en el centro de la discusión también. Absolutamente. Mire, la justicia me parece, y creo que objetivamente es así, no ha podido sustraerse de la decadencia general de nuestras instituciones. De ninguna manera se ha sustraído y es grave porque precisamente la justicia es el poder del Estado que tiene que controlar a los otros, sobre la legalidad y constitucionalidad de las leyes que se dictan y la legalidad y constitucionalidad de las medidas que adopta el poder político del Estado, que es el poder ejecutivo. Entonces, yo le diría que en este momento la situación me parece que es grave, de una justicia que no tiene yo que le diría casi ni el más mínimo respeto o consentimiento de la gente, ¿no? Desgraciadamente, hay demasiados ejemplos de un poder judicial, y hablo de poderes, no estoy hablando específicamente de magistrados, de jueces o de fiscales, porque hay que hacer claramente la distinción de aquellos que cumplen, y me consta, sacrificadamente con
con su función, de algunos sectores de la justicia que se encuentran claramente comprometidos con este gobierno y con el anterior y con el anterior, que se sienten claramente comprometidos con el poder político, que es, y se constituyen en un factor muy claro de actividad política que me parece que no es procedente en la justicia. Son parte de un poder que tiene una pata en la justicia, otra pata en los sectores económicos, financieros, y en los cuales también incluso la propia algún sector de la prensa también es partícipe, digamos, para dejar instalados situaciones que algunas de ellas realmente justificadas y otras de alguna manera prefabricadas, ¿no? Decía el doctor Maqueda, que estuvo también acá, que él ha visto cómo se ha ido politizando la justicia y ha tenido que definir cuestiones que la política antes resolvía, ¿no? Así es. Por ejemplo, el caso más claro, decía él, es el de la caja de jubilaciones, ¿no? Que eso se resolvía antes con una negociación política y ahora terminaban siendo los jueces de la Corte Suprema los que decidían qué tenían que hacer la política, ¿no? La justicia también, de alguna manera, en la gente, me parece, termina siendo, aunque por ahí, como usted dice, no está en la buena consideración, pero el último lugar donde se definen muchas cuestiones en Argentina, ¿no? Y tiene un rol muy político también la justicia, le guste o no, ¿no? Sí, yo creo que es uno de los, le diría, de los defectos, de las rémoras que todavía están, y creo que seguramente por algún tiempo está gastando la justicia, que es la politización o la judicialización, mejor dicho, Claro, de los cuestionamientos de las cuestiones políticas. Y me parece que la justicia no está para eso, no debiera estar para eso. Porque efectivamente hay cuestiones que son estrictamente políticas y debieran tratarse y arreglarse o no, o pelearse en la justicia, dentro del ámbito de las instituciones políticas, ¿no? Satura de cuestiones que la justicia no puede terminar de resolver. Porque... Sí, no puede un juez terminar diciendo si el Estado puede o no contraer un préstamo en el exterior, o si el Banco Central puede intervenir en una cuestión. Es como absurdo que terminemos los jueces haciendo o tomando resoluciones que son estrictamente políticas, realmente. Otro tema importante en la Argentina de estos tiempos ha sido el crecimiento del narcotráfico, un delito federal que ustedes tienen en sus manos, Rosario como la capital de este mal, y ha habido también movimientos relacionados con la defensa de la justicia, ¿no? El movimiento de la Corte en un momento se fueron a Santa Fe, la foto con los fiscales. ¿Es un problema grave el que está viviendo Argentina en relación al narcotráfico? Sí. ¿O hoy se puede decir que está mejor que en otros tiempos? No, yo creo que es un problema más que grave, yo creo que es un problema gravísimo, que tiene que ver con, me parece, con distintos factores, ¿no? Digamos, la falta de oportunidades de trabajo, de educación en nuestros sectores de la juventud más postergados. Es un camino también, desgraciadamente. ¿Y las herramientas para la que tiene la droga. justicia? Y la justicia, usted sabe que la justicia interviene cuando los hechos se han producido ya. Este es el problema. Y digamos, la justicia tiene que hacerlo, por cierto, pero intervenimos cuando ya se produjo la violación de la ley o cuando ese joven cayó en el drama realmente del consumo de drogas, de estupefacientes. A mí me parece que es el Estado realmente el que debe intervenir en este sentido, antes en tareas de prevención. Que permita disminuir esa especie de mercado casi cautivo que hay hoy con relación Mientras a no mejora las droga, condiciones sociales, esto es imposible no va a de mejorar y tampoco lo va a solucionar bajando la edad de imputabilidad, porque el chico, la criatura, casi diríamos de 12 años, 13 años, hasta que se lo quiere hoy incluir en el régimen penal casi de adultos. ¿Usted no está de acuerdo con la modificación de la edad? No, me parece que no, que es una barbaridad, porque esa persona, ese chico o chica, no sabe qué pena le va a corresponder si comete este delito, me va a pasar tal cosa. Sale a delinquir porque
tiene pocas otras oportunidades que lo ayuden, ¿no? Tampoco voy a caer en la ingenuidad de que dándoles educación y demás No, se claro, va a pero solucionar el es tema. importante. Pero es evidente que esa situación económica y de marginalidad claramente es un caldo de cultivo para que esos pequeños delincuentes hoy actúen, ¿no? Doctor, para cerrar, hablamos al principio de algunos hechos que marcaron su vida, la de todos. Hablábamos de la condena Menéndez. Le pido una reflexión final, personal, usted de su carrera, si ese ha sido el momento más importante quizás de los que les tocó vivir, o hay otros, y qué le deja, digamos, haber sido parte de que la democracia se afianzara y, bueno, y qué ve para el futuro, ¿no? Sí, bueno, es una pregunta interesante la suya. A mí me parece que la actuación de la justicia en relación a los delitos de lesa humanidad fue un hito verdaderamente importante en un país que venía de las violaciones más atroces a esos derechos, que no son solamente los derechos de aquellas víctimas que concretamente fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y eventualmente muchas de ellas desaparecidas, sino la conciencia, me parece, de que derechos humanos son otros derechos también, más allá de aquellos de primera generación, que son los que menciono. Hay derechos al trabajo, a la salud, a la retribución previsional justa, que se violan cotidianamente. Claro. Y me parece que en esto la justicia también tiene que tomar una participación activa, ¿no? No siempre lo hace, desgraciadamente hay compromisos o temores políticos, pero me parece que es imprescindible que se tome conciencia de eso. Y yo le diría en lo personal, mi balance, ahora que estoy retirándome ya, me faltan 3 días o 2 días hábiles de juez. Me parece que fue, por supuesto, la realización de estos juicios por delitos de lesa humanidad, por violaciones a los derechos humanos, que tuvieron una gran intensidad y en algún momento, más que ahora seguramente, pero que de alguna manera quedaron instalados en la conciencia social como un reclamo de la gente, un reclamo social de un país que venía deshecho realmente de... Ahora tenemos otros problemas. Sí, ya lo pero en hablamos ese al momento principio. lo que veníamos es un país muy herido por estas violaciones, algunas atroces realmente, a los derechos humanos, que me parece que se incorporaron como un valor social, y por eso le decía un poco al principio, me parece que es grave que hoy en estos días se está desconociendo eso que la sociedad ya había incorporado como un derecho adquirido, ¿no? Me parece muy grave que se desconozca esto. Bien. Doctor, le agradecemos muchísimo No, haber por estado favor, acá. yo le agradezco a ustedes que me permitan a través de este medio, bueno, despedirme de Por mi favor. actividad, despedirme de mis colegas Era una buena bueno, oportunidad para charlar y repasar también cosas de la vida, hechos judiciales y también analizar la realidad, que lo hicimos muy bien. se lo agradezco, No, por lo favor. agradezco mucho. Muchas gracias. Muy buenas tardes, hasta luego. Vamos al primer corte y ya seguimos con más Voz y Voto.